Me gustaría, entonces, para el estudio de esta noche, que vayan conmigo a Génesis capítulo 3. ¿Qué texto? 3. Capítulo 3. Amén. Muchas personas conocen el texto porque habla del origen del pecado. Texto que debiéramos de conocer muy bien porque enseña la condición del ser humano cuando no tiene a Dios. Me gustaría que oráramos y leyéramos el texto a manera de introducción para el estudio de esta noche. Oramos. Padre eterno, háblanos. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El capítulo 3, versículos 1 en adelante. Ayúdanos a los amigos que nos acompañan con la Biblia que podamos leerla juntos. Me interesa que ellos puedan leer conmigo. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no que muráis. Dios advirtió a la pareja que había creado, perfecta, sin maldad, totalmente hechos a la imagen de Dios, que no desobedecieran la orden de comer el árbol, porque si lo hacían, morían. Los estudiantes de la Biblia saben que cuando Dios creó al hombre, lo hizo con la capacidad, siempre que fueran obedientes a Él, a que vivieran para siempre. Dios creó al hombre con la intención de que el hombre fuera feliz y que viviera para siempre. Solo tenía una condición: tú me obedeces, comes del árbol de la vida y vivirás para siempre. Y vivía en un mundo perfecto donde todo era bueno en gran manera. ¿Sí o no? Sí. Pero se originó un problema en el reino de los cielos y Lucifer se convirtió en Satanás. Satanás quiso hacer que el hombre pecara y aquí tentó a Adán y a Eva para que salieran de ese mundo perfecto, de esa felicidad y de esa vida eterna, y Dios hizo que ellos desobedecieran a Dios. ¿Cuál fue lo que Dios le dijo que iba a suceder? Si comen, ¿qué? Mueren. Si comen, ¿qué? Mueren. Se dice el versículo 4. Yo quiero que brinquemos, ¿verdad?, al versículo 6. Amén. 4 y 5 es lo que la serpiente le dice. Sabe Dios muy bien que el día que comiera, ¿verdad?, no moriréis, sino que seréis como dioses, o como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, el 6 dice que al ver la mujer que era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió igual que ella. Y lamentablemente, Adán y Eva, ¿qué hicieron? Fueron abiertos sus ojos. Dios le dijo que iban a ¿qué? A morir. Y el texto dice lo siguiente. Entonces, el 7, fueron abiertos los ojos de ¿qué? De ambos. Y se dieron cuenta que estaban desnudos.
Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron en la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y usted nota que cuando comieron inmediatamente ocurrieron varias cosas. Perdieron la inocencia, ¿verdad? Perdieron la inocencia o la ignorancia de que lo que era malo. Tuvieron miedo de hablar con Dios y se escondieron cuando Dios estaba acostumbrado a hablar con ellos cara a cara. Y el pecado de comer del fruto no solamente le trajo a Adán y Eva la muerte, sino que le trajo la muerte por haberlo separado del Dios que le daba vida eterna. Y está claro en la Biblia, cuando uno este capítulo, que la reacción de Adán y Eva de esconderse de Dios marcaba la parte más trágica del pecado, que era separarlos de Dios. Dios entonces hizo algo interesante. En el capítulo continúa la historia diciendo que Dios le preguntó a Adán, le hizo una pregunta. Versículo 9. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Le pregunto, la pregunta era geográfica, no, porque Dios sabía dónde estaba. La pregunta era ¿para quién? Para Adán. Tú sabes lo que tú hiciste. Tú sabes en el lugar que te colocaste. Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba ¿qué? Un hombre que estaba acostumbrado a hablar con Dios, ahora le tiene miedo a Dios. Ahora yo quiero que usted piense, es casi imposible, pero vamos a tratar de hacerlo, de imaginarnos cómo Dios estaría reaccionando al ver a sus hijos hacer eso. ¿Cómo usted cree que Dios reaccionó? Según el texto, el 9 sugiere, el 8 dice que Dios descendió inmediatamente, ellos pecaron. ¿Sí o no? ¿Y a qué descendió? Él pensaba que Dios descendió a condenarlo. Por eso tuvo miedo. Porque la sentencia, ¿cuál era? Mueren. Así que llegó para matarnos. Y nótese que aún después del pecado, Dios no perdió el deseo de estar con ellos. A tal punto que hizo un plan para tratar de restaurar esa relación. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál fue el plan? El texto sigue diciendo que Dios condenó a Satanás por haberlo hecho pecar, condenó a la mujer por haberle dado del pan a Adán y condenó a Adán por haberle ¿qué? Por haber comido el pan. ¿Cuál fue la condena a la mujer? Con dolor parirás. ¿Sí o no? Sí. Al hombre le dijo, maldita la tierra y con el sudor de tu frente trabajarás. Pero ¿qué fue lo que le dijo al diablo? Que no moriría. Lo leemos. Que le iban a achacar la cabeza. Versículo 14. Hasta ahora Dios le ha dado sentencia a Adán y Eva, pero la sentencia no ha sido de muerte, como ellos esperaban. Consecuencias del pecado, pero todavía estaban vivos. Todavía había amor para ellos. Versículo dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre ¿qué? Y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre su simiente y la simiente suya, esta te herirá ¿qué? Recuerde que le está hablando ¿a quién? A una serpiente. Es el símbolo de una ¿qué? ¿Cómo se mata una serpiente? A mí me gusta mucho ver la naturaleza. Y en la naturaleza hay una serpiente que cuando la van a atacar los animales para comérsela, ella misma se parte en dos. Y se queda la parte de la cabeza del cuerpo serena, porque sabe que el animal va a salir atrás a lo que está brincando y moviéndose. Se parte por mitad, se queda sereno en la cabeza y el rabo sale brincando. Y el animal cae detrás del rabo y después del tiempo le crece otra vez. Mira, Solo para matar una serpiente solamente por la cabeza se puede matar. Usted le puede mayugar el cuerpo y ella va a seguir moviéndose. Y si es del tipo serpiente que le dije, eso va a crecer. Por eso Dios usa el símbolo de que lo que va a venir le va a dar en la cabeza para decirle, te viene a matar. Aquí el único que va a morir de parte mía eres tú. Ellos, yo voy a hacer algo para intentar que ellos no mueran. Les pregunto, ¿murieron Adán y Eva? Hay gente que cree que murieron espiritualmente. Eso también es incorrecto. ¿Por qué? Porque en la Biblia la muerte física y espiritual en ese momento no se separaban. Y Dios lo que hizo fue, ¿por qué no lo mató? O no sufrió la consecuencia de la muerte, fue porque le hizo un plan para salvarlos. ¿Cuál fue el plan? Que el que venía a matar a la serpiente venía como salvador para ellos. Y Dios hizo un plan de salvación para poder salvar de la sentencia de muerte a Adán y a Eva y a todos los que descendieran después de ellos. Ahora note, hay algo muy interesante aquí. ¿Qué hizo Dios para establecer su plan o hablar con ellos del plan? Descendió. ¿Qué hizo Dios? Le hizo vestido. Descendió. Y aunque fuera por un tiempo, estuvo con ellos, tratando de ¿qué? De enseñarles que había un plan de salvación. ¿Cuándo dice la Biblia que Dios decidió hacer ese plan? Efesios capítulo 1. No pierda Génesis, porque volvemos allá otra vez. Lo que estoy haciendo es introduciendo el estudio que vamos a hacer toda la semana. Amén, amén. Efesios capítulo 1. Versículo 3. Dice el texto, estoy esperando que ayuden allí a los que no tienen la Biblia. Gracias, Miguelito. Versículo 3 y 4. Gracias. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados sus hijos o hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y note bien, cuando usted lee el texto,
hay algo interesante en el versículo 4. Dice que Dios nos escogió ¿para qué? Antes de la fundación. Lo hizo antes de qué. De la creación. Aún de que ocurriera lo que Adán y Eva hicieron, Dios había escogido salvar al hombre sin pecado. Sí, Señor. ¿Qué hizo Dios? Que ese plan que comenzó a ejecutar con Adán y Eva lo planificó cuando? Antes de que ellos pecaran. Sí, Señor. Dios planificó descender a enseñarle el plan a Adán y Eva si pecaban antes de que lo hicieran. Y el texto sugiere que fue eso directamente, porque dice que lo hizo con la mentalidad de que fuéramos santos Sí, Señor. y sin mancha delante de él. O sea, el plan advertía que el hombre se iba a marchar y que él quería hacerlo, que perdieran la mancha del pecado. Señor. Antes de la fundación del mundo decidió que si el hombre se mancha del pecado, yo voy a hacer un plan para que el hombre se le quite esa mancha y esté delante de mí otra vez, santo. Amén. Amén. Volvemos a Génesis otra vez, por favor. Capítulo 3. Señor. Nótese ahora, quiero que otra vez se imagine el punto de vista de Dios. Dios creó al hombre perfecto. Pero dijo, si él va a pecar, como yo le di la libertad de decidir, y hay alguien que decidió encontrarse, ponerse en contra de mí, y ellos se van a encontrar con él, ellos tienen libertad de hacer lo que quieran. Pero si hacen lo que yo les digo que no hagan, como quiera yo voy a hacer un plan para por si acaso lo hacen, ellos puedan encontrar salvación. Porque son mis hijos y yo les amo. Ahora, el plan implicaba muchos elementos interesantes. Por ejemplo, después que termina Dios de dar la sentencia a Satanás y decir que venía un salvador para el hombre, que lo iba a matar a él, Dios termina hablándoles, es Adán. Versículo 10, cuando le da la sentencia, 18, perdón, le dice lo siguiente: espinos y cardos te producirá ¿qué? Plantas del campo, hablando de la tierra, la maldición a la tierra. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva ¿qué? A la tierra. Porque de ella fuiste ¿qué? Pues polvo eres y al polvo ¿qué? Y le habló de la muerte otra vez. Le dijo, ustedes van a morir, pero la muerte ahora es diferente. La primera era la muerte eterna. La segunda es la muerte física. ¿Entiendes? Cristo, el plan era salvarlo de la muerte eterna, pero no de las consecuencias del pecado. Y por eso el hombre todavía hoy muere, aún se entrega a Dios, puede morir físicamente. ¿Vamos bien? Ahora dice, a su mujer le puso por nombre ¿qué? Eva. Por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y note que Dios entonces, ¿qué hizo? Fue el primer sacrificio de un animal representando al Salvador. No dice que era cordero, lo asumimos y lo entendemos por el plan que se desarrolla después en la Biblia, pero aquí no dice nada todavía. Ahora note, el 22 dice, luego dijo Dios, el hombre ha venido a ser como que conocedor del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y entonces, ¿qué hizo? 23, lo sacó Jehová del huerto del Edén para que no que Abrace la tierra de que fue tomado. 24, echó entonces pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén y una espada encendida que sé que
Y si usted nota entonces, parte del plan era dejar que el hombre sufriera las consecuencias del pecado y sacarlo del jardín del Edén. ¿Por qué? Porque en el jardín estaba ¿qué? Lo que le daba la vida eterna. Sí. Como pecadores no podían seguir comiendo de ese árbol. Pero el plan era que volvieran otra vez. Cuando termine todo el plan que Dios hizo, era que volvieran otra vez a comer de ese árbol de la vida. Pero había que entrar en un proceso para poder hacerlo. A tal punto que Apocalipsis termina diciendo, la Biblia termina como comienza. El hombre otra vez con Dios y comiendo del árbol de la vida con la vida eterna. ¿Sí o no? Sí. Señor. Pero Dios entonces en ese plan quiso crear una escuela para enseñarle a ellos y al ser humano cómo lo haría. ¿Cómo lo haría? Y la Biblia enseña que esa escuela para hacer Dios enseñarle el plan se llama ¿cómo? El santuario terrenal. Y cuando Dios sacó a Adán y a Eva, después que destruyó al hombre por el diluvio, mandó a Adán a que hiciera algo para enseñar lo que Dios quería hacer. Y note que el plan comienza exactamente en el santuario como Dios comenzó en el Edén, descendiendo a los pecadores. ¿Me sigue? ¿Lo leemos? Éxodo 25:8. Amén. Ahora, aunque el plan del santuario para enseñarle cómo Dios le iba a salvar y cómo iba a restaurar al ser humano para que volviera a comer otra vez del árbol de la vida y estar en la presencia de Dios, iba a tomar un proceso que llegó a ser literal. Lo que vamos a leer no es una historia, no es un cuento, ni siquiera una parábola, fue algo real. ¿Por qué quiero que note eso antes de leerlo? Porque aquí hay algo que es muy importante, que aunque nosotros no lo estudiamos la semana que pasó ahora en la iglesia del santuario, porque no era la intención hacerlo, porque acuérdense que le dijimos que lo íbamos a ver, lo vimos la semana de la iglesia, ¿cuál era? De Dios, del punto de vista de Dios. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista del hombre, cómo el hombre debe ver a Dios y lo que hizo. ¿Ok? Y cuando usted lee desde ese punto de vista, el texto que vamos a leer y otros, usted va a asombrarle algo interesante. Me erigirás, ¿qué le dijo? Y harás un santuario Y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo. ¿Y el diseño de quién? De todas sus utensilios. Esta semana pasada estudiamos, y lo vamos a estudiar esta semana de otra forma, que lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera era una figura de lo que había ¿dónde? En el cielo. Por eso le dijo, hey, haz lo que yo te muestre, lo que yo te muestre. Y lo hizo. Ahora, a mí me llama la atención lo siguiente. ¿Dónde Dios le dijo a ellos que hicieran el santuario? En medio de ellos. ¿Lo pusieran en medio de quién? ¿Quiénes eran ellos? El pueblo de Israel. El pueblo hebreo. Que lo hiciera igual que lo que estaba ¿dónde? en el cielo. En el cielo. Se podría decir entonces que el santuario era una réplica exacta de lo que había en el cielo. Sí. Totalmente. Y noten lo que ocurrió. Para parafrasear, no leo todo. Versículo 21 del mismo capítulo. Amén. Después pondrás el propiciatorio encima del arca. El arca era un mueble que estaba en el último compartimiento de lo que la Biblia llama santuario. Lo vamos a estudiar esta semana desde otro punto de vista. Gracias. Y dice entonces, y en el arca pondrás
el testimonio que yo te daré. Y dice el versículo 22, allí me manifestaré a ti. Y no solamente que iba a descender con ellos, sino que iba a hablar con Moisés. De encima del propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de quién. Note algo interesante. ¿Qué está queriendo hacer Dios aquí? Hacer lo mismo que hizo con Adán y Eva. Para ejecutar el plan de salvación, Dios entendía muy bien y entiende que tiene que descender donde está el hombre pecador. Dios no hizo un plan para salvar al hombre desde el cielo. Dios hizo el plan para salvar al hombre desde el lugar donde están los pecadores. Las filosofías enseñan que Dios nos creó de tal manera que Él nos dejó a la suerte de lo que hiciéramos nosotros y se fue a la tierra, se fue al cielo, ¿verdad? Y el idealismo y muchas filosofías enseñan que Dios nos dejó a nuestra suerte mientras Él ve lo que hacemos, pero eso no fue así. Dios decidió descender a la tierra para tratar de comenzar a ejecutar su plan de salvar al hombre, y lo hizo para ponerse en medio de las personas que tenían que salvar. La gente entiende y está acostumbrada a ver a Dios, un Dios junto con santos y con ángeles que le adoran, y Dios decidió no, ahora yo voy a bajar donde están los que no me adoran y me desobedecen, porque yo le amo y quiero salvarlos. Amén. Y Dios quería que ellos vieran primeramente su amor y su misericordia para con ellos, que aún siendo pecadores iba a descender en medio. Sí, Señor. Misericordia. Número 2 dice algo interesante sobre eso. Números, capítulo 2. No lo leímos durante la semana, pero lo leemos ahora. Amén, amén. Números, capítulo 2. Amén. Versículo 1, no lo vamos a leer completo, es un capítulo largo, pero vamos a leer algunos versículos que yo quiero que note algo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón y le dijo: los hijos de Israel acamparán alrededor del tabernáculo o del santuario de reunión, cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de la casa de sus padres. Lo que estamos leyendo es que Dios dijo: van a hacer el santuario, pero Moisés, yo quiero que lo pongan en el medio. Y tú vas a colocar a todas las tribus de Israel, que eran 12, en un lugar específico, de tal punto que den vuelta a todo el santuario y el santuario quede en el mismo centro. Y para identificarlo a todos, dijo Moisés: yo quiero que tú lo pongas en el lugar específico y que le ponga hasta una bandera con su nombre. Por ejemplo, el versículo 3 habla de la primera. Estos acamparán al frente hacia el este, la bandera del campamento de Judá, según la orden de sus ejércitos. El jefe de los hijos de Judá era Naasón, hijo de Aminadab. Versículo 10. La bandera del campamento de Rubén estará al sur, según el orden de su ejército. El jefe de los hijos de Rubén era ¿quién? Versículo 18. Al occidente, la bandera de ¿qué? De Efraín. Versículo 25. La bandera del campamento de Dan. Y si usted sigue leyendo, le dijo: uno al este, otro al oeste, occidente, sur. Y lo puso que exactamente todos estaban identificados en alrededor del santuario. Sí, Señor. Y la bandera que le puso era para identificar quiénes eran cada uno y cuál era su problema. Tanto que hay una tribu que se perdió completa, que Dios no pudo salvar, que era la tribu de Dan. No aparece en el Apocalipsis como la tribu de Israel. Lea la historia a usted, yo no tengo tiempo para eso. Pero cuando usted lee con cuidado eso,
Dios quiere enseñar algo, ¿sí o no? Él quiere descender para salvar al pecador porque le ama y quiere que estar con ellos. Y escuche bien ahora el punto más importante. Dios quería ilustrar que para el hombre salvarse tenía que volver a la comunión con Él, pero que la iniciativa venía de ¿quién? ¿Quién tenía la iniciativa de salvar? Dios. Oiga bien, nadie tendrá el deseo de buscar a Dios. Tan malos y pecadores que no hay nadie que busque a Dios. Dios tuvo que tomar la iniciativa de venir y descender para buscar al hombre, para tratar de convencerlo de que él vuelva otra vez a esa relación. ¿La iniciativa de quién fue? De Dios. Fue Él que descendió con Adán y Eva y fue el que quiso descender en el santuario. Y si leímos con cuidado, literalmente, leemos con cuidado, Dios bajaba allí. Lo leemos, Éxodo. Versículo, capítulo 40. Versículo 33. ¿Versículo qué? 33. Amén. Finalmente, dice, erigió el atrio, la última parte del santuario, alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra de poner el santuario en el centro de ellos. Y entonces, versículo 34, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y Dios literalmente en medio de esos pecadores descendía y hablaba con Moisés. Tremendo. ¿Para qué? Para enseñarle cómo ellos iban a ser salvos por el Salvador que les prometió cuando Adán y Eva pecaron. A tal punto que David reconoció eso tanto que miren lo que dijo. Primera de Crónicas, hablando de los templos. ¿Se acuerdan lo que lee la Biblia? Que David, capítulo 29, cuando terminó el santuario de Israel caminar por el desierto y se estableció una tierra nueva, Dios le pidió a David que comenzara a recolectar ofrendas para hacerle un santuario permanente. Y Dios le pidió a David, yo quiero que me hagan un templo permanente, con los mismos elementos, todo igual, pero ahora es fijo. Hicieron un edificio. Mira, y Dios le dijo a David, no eres tú que lo vas a hacer, es tu hijo, pero comienza tú a recolectar todo. Y noten lo que David reconoció, que es muy importante. Versículo ¿qué? 10 del 29. Amén. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta los siglos. Tuya es Jehová, que dice, y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son ¿qué? Tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está ¿qué? Y el poder, y en tu mano el dar grandeza y poder ¿qué? Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo lo que dice tuyo, y de lo recibido de tu mano ¿qué?
Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nosotros, padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no que. Oh, nosotros somos, ¿qué dice? Morimos. Va, dice Jehová Dios nuestro, toda es abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre. De tu mano procede. ¿Y todo qué? Tuyo. Oh, ¿y que por qué David está reconociendo eso? Porque cuando Dios le dio a Moisés, a ellos, para hacer el templo, no era venía de ellos, venía de quién? De Dios, con la intención de demostrar su amor y de que descendió a salvar al hombre, aún siendo él el más grande pecador. El hombre tiene una bendición muy grande. Efesios lo enseña. Bendito, ¿verdad? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual desde antes de la fundación del mundo. Y aunque seamos los más grandes pecadores, tenemos la bendición de tener un Salvador en medio de nosotros. Amén. Ahora, hay algo interesante en este negocio. La condición del hombre, ¿cuál es? Me impresiona más cuando hablamos de eso. Romanos capítulo 3. Ajá. ¿Me puedo encontrar yo hoy con Dios? Ahí vamos a terminar. Amén. Esa es la idea. Amén. Amén. Romanos capítulo 3. Versículo 9 en adelante. Amén. Capítulo 3, Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos. Y lo vamos a ver. De ninguna manera. Pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo ¿qué? Pecado. O sea que cuando Dios decidió ascender entre los judíos, ¿cómo estaban ellos? Pecado. 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 Y un Dios santo, como es David, grande en magnificencia y poder, decidió habitar con los pecadores. Señor. Por eso dice lo siguiente. ¿Cómo está escrito? Como está escrito, el Salmo 14, que es lo que él va a citar ahora. ¿Ok? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engaña, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y ¿qué? Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos y no conocieron camino de ¿qué? No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cómo dice que éramos o somos? Y creo que no. Hay varios versículos que me interesan. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Cómo? No hay quien buscar. ¿Y qué usted hace aquí? Dios me está buscando. Mi querido amigo, la idea de que el hombre busca a Dios es equivocada. Es Dios quien busca al hombre. Por eso el hombre Dios descendió entre los pecadores para venir a buscarlo, porque si no fuera así, el hombre se quedara en el pecado. Sí, Señor. Usted está aquí porque Dios salió a buscarlo y lo trajo. Y el Espíritu Santo lo convenció de que viniera. Si es por usted, no estuviéramos ningunos aquí, porque no hay quien busque a Dios. Dios es quien nos busca a nosotros. Ahí es que está el mensaje del santuario, ahí que comienza el negocio, cuando uno comienza a verlo desde el punto de vista nuestro. Dios me vino a buscar, es lo primero que enseño. Sí, Señor. Y no importa qué tan pecador usted sea,
Dios descendió a buscarlo. Sí, Señor. Inclusive, dice algo más. Versículo. Versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron que Inútiles. inútiles. No hay quien haga, Bueno. Bueno. no hay ni siquiera uno. Con razón, cuando se acercaron a Jesús, le dijeron, maestro bueno, ¿y por qué tú me llamas bueno? ¿Acaso tú crees que soy Dios? Porque el único bueno es Dios. Hay gente que se cree que son buenas porque no matan a nadie, no roban. Mi querido amigo, hermano, visita que nos acompaña. Tengo una mala noticia, ni usted ni yo somos buenos, ni lo seremos. Es una idea que el enemigo ha creado a través de la psicología, hacerle pensar al hombre que él tiene algo bueno. No hay nada bueno en el hombre si no tiene a Dios. Señor. Amén. Sigue. Pastor, yo vine por primera vez a la iglesia hoy. Usted me está diciendo que porque yo no tengo a Dios soy malo o malo. No, yo no. Dios lo está diciendo. Porque nadie, todos nosotros tenemos el pecado en nosotros. Sí, Señor. ¿En dónde está? En nosotros. Enseña eso la Biblia. Sí, Señor. Romanos 7. El mismo libro. Amén. Versículo 14 en adelante. Dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues lo que hago no lo quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que usted se ha encontrado haciendo algo malo que usted no quería hacer. Eso es lo que está diciendo. Wow, si yo hubiese podido pensarlo mejor y cambiarlo y no hacerlo, wow, ¿cómo me arrepiento? Pero ya no puedo echar para atrás. Porque el pecado está ¿dónde? En nosotros. En nosotros. Sigue diciendo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? El pecado. Ah, el pecado que mora en mí. Mi querido amigo, todo el mundo tiene pecado en sí. Dios descendió a buscar al pecador para quitarle ese pecado. Amén. Porque si no le quita el pecado, no podrá volver a él otra vez. O no se acuerdan que cuando sacó a Daniel lo sacó porque en el pecado no podían volver a vivir eternamente. Ese es el proceso, quitar el pecado de nosotros para poder ver a Dios otra vez. Amén. Y esta semana vamos a ver cómo el santuario enseña ese proceso que Dios hizo para que nosotros llegásemos a Cristo y que Cristo quitara el pecado de nosotros. Termino entonces con este texto. La Biblia enseña que esa descendencia de Dios, o descender de Dios, perdón, en el santuario terrenal simbolizaba que vendría el Salvador a habitar con nosotros como uno de nosotros. Señor. Y el texto de Éxodo 25:8 decía que yo quiero habitar en medio de ustedes, o sea, Dios con ellos, porque no lo hizo con nosotros, en el contexto del santuario. Pero la Biblia enseña en San Juan que Dios hizo lo mismo con Jesucristo. Sí, Señor. San Juan, capítulo 1. 1. Amén. Mateo 1 es que dice 23, ¿verdad? Que significaba Emmanuel, el nombre que le van a poner a Jesucristo, Dios con nosotros, ¿verdad? Mateo 1:23 enseñó que Jesucristo cuando venía era ¿quién? Dios con nosotros. Me gusta San Juan porque hace algo interesante, Juan, con eso. Amén. Versículo que dijimos, Capítulo 14, 1:14 en adelante. Ok.
Y el verbo se hizo ¿qué? Y habitó entre nosotros, llenó de gracia y de verdad, y vimos su gloria como que. ¿Quién es el verbo? Versículo 1 dice que el verbo, el primer versículo, dice que en el principio el verbo que estaba con Dios y el verbo que era Dios. O sea que cuando leemos el 14, ¿qué está diciendo? Que Dios descendió con nosotros. ¿Y se hizo qué? No solamente que se hizo, vino con nosotros, sino que se hizo uno de nosotros. ¿Te está entendiendo? Ahora no solamente dice que vino con nosotros, sino que vino con nosotros y era uno como nosotros. Y la Biblia enseña entonces que la iniciativa de Dios de buscar al hombre fue hacerse hombre para alcanzar a los hombres. Imagínense, Dios Todopoderoso, hacerse hombre para alcanzar a los hombres, y no hombre perfecto, fue hombre en la calidad de hombre que había sido debilitado por el pecado. Wow. Amén. San Juan sigue diciendo, 15. ¿Qué dice? Juan testificó de él diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. ¿Cómo es eso? Porque era Dios que se hizo hombre. De su plenitud recibimos todos. Y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Cristo. Cuando Dios decidió descender al hombre, fue para darle la gracia, la oportunidad gratuita de salvación. 18, que es el que más me gusta. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo dio, y el que vio a Jesús, vio a Dios con nosotros. Amén, amén. Tremendo. ¿Para qué? Para que el hombre tenga la oportunidad de salir del pecado y encontrar salvación. Y el hombre tiene hoy la bendición de tener a un Dios que se hizo hombre. Y la Biblia enseña que Cristo es hombre todavía y lo será para siempre. Unido con una unidad, la Biblia enseña que es más grande que la muerte. Señor. La Biblia enseña que la unidad que Dios hizo con el hombre al descender a la tierra es más grande que la muerte. Y hay un versículo que usted lo conoce, pero no lo piensa así. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿cómo lo dio? Se hizo hombre y habitó entre los pecadores para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Le pregunto, ¿cómo Jesucristo vino? ¿A qué vino a hacer? A entregar su vida, a morir. Así que la unidad que Dios quiere hacer con usted y conmigo fue más grande que su propia vida en la cruz del Calvario. Amén. Más grande que la muerte de Cristo es la unidad que Dios hizo con nosotros. Señor. A tal punto que la Biblia enseña, y es el último texto que quiero leer, Efesios 3. Que fue la pregunta de Cancelo. Capítulo 14, versículo 3 de Efesios, 14 en adelante. Amén. ¿Dónde es que realmente Dios quiere habitar? La Biblia enseña que Dios no habita en templos hechos de manos. ¿Qué dice? Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a qué? La riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, ¿qué dice? Todos los santos, ¿cuál sea qué? Anchura, longitud, profundidad y altura. Nosotros cantamos esto ¿sobre qué? Sobre el amor de Dios. Y mi querido amigo, no hay nada que enseñe más grande que Dios le ama, que quiera habitar en un corazón de un pecador. Amén. Wow.
¿Seguimos leyendo? Sí, sí. 19 es importante. Dice, y de conocer el amor de quién, De Cristo. que excede a todo conocimiento. ¿Por qué excede? Porque un Dios tan perfecto, sin defecto, santo, sublime, que los ángeles le adoran, decide bajar con gente que no lo quiere, que lo odió, que lo desobedeció, a ver si lo salva. Y Jesucristo dejó su gloria y la adoración de los ángeles para venir a habitar con nosotros. Gente cabezadura, desobediente, que tiene el pecado dentro y que muchos no quisieran nada con él y que hasta lo mataron. ¡Qué amor! Que no le importó sufrir para tomar la iniciativa de salvarle a usted y a mí. Y se va más lejos. Dios no quiso descender al santuario. Fue una ilustración de que Él quiere descender en nuestra vida. Sí, Señor. Y Dios no quiere habitar entre la gente. Dios quiere habitar en ti. Los y en mí. corazones. Amén. ¿Te gustaría hacer eso? Amén. Tú tienes que aceptar a Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Amén. Gracias.